Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoyen el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución para usted poner su caridad en las manos de gente con cristianísima formación, dedicado al prójimo, a apoyar al prójimo afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Como yo he dicho antes, es un esfuerzo comunitario de gente muy desprendida, de ancho ánimo para servirle al prójimo, y hay que apoyarle, porque esa es una enfermedad muy difícil de controlar o de combatir. Esa es la pura verdad. Y todo el mundo sabe eso, porque es difícil que una familia dominicana o del mundo no tenga esos problemas de cáncer en su familia, en su árbol familiar, vamos a llamarle así, y en la vida actual. Porque es una enfermedad muy común ya en el mundo y muy agresiva desde el futuro. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio que brindan los salesianos para cuidar de jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bienvenidos todos los televidentes y las amabilísimas televidentes también de este programa de Teleimpacto, canal 22 y 52. Bien, entonces, qué pena, estos feminicidios, Dios mío, pero hoy vimos en la prensa, pero esos son datos que tienen que poner a pensar no solamente a la autoridad, sino a las familias, porque las mujeres, que son las principales víctimas de esta tragedia o de esta pandemia en que se ha convertido el feminicidio aquí, porque esto es ya alarmante. Las damas
tienen que ser selectivas, tienen que aprender a no dejarse llevar de las conquistas que le hacen ciertos individuos, ciertos maridos y novios, o marinovios, como usted le quiera llamar, que le pintan pajaritos en el aire a las mujeres y después estos tipos son agresivos, celosos, incómodos, gente que tiene tal vez problemas mentales, entonces las mujeres no ponderan esas cosas. Los hombres generalmente dan pistas de que van a ser celosos o agresivos. Pero las mujeres saben eso. Entonces yo no entiendo cómo. Está bien que si usted es una jovencísima niña, que usted tiene 17 años, y usted no conoce y cualquier elemento de esto, este tiguerismo que anda, como dice en la calle, le pinta pajarito en el aire, como dice, ya eso uno lo sabe. Pero estamos viendo mujeres maduras, mujeres veteranas, que están muriendo, madres ya de varios niños, que están muriendo asesinadas por estos maridos, y esas cosas no se puede tolerar. Yo creo, y que debiéramos legislar en forma más dura, porque aunque el código el nuevo código penal y todas las, qué sé yo, la conducta cristiana de todos estos pueblos no lleva a la muerte, pero Estados Unidos es un país muy cristiano y tiene su pena de muerte. Pero yo creo que el feminicida que mata a una mujer y él queda vivo, hay que ahorcarlo en plaza pública. Yo creo que es la única forma de ponerle costo a los feminicidas o a los homicidas que pretenden quedarse vivos para ir a una casa y tratar de fugarse, cumplir 5 o 6 años allí y luego se esfuman y se van por ahí. No, si lo ahorcamos en plaza pública, yo creo que hacemos un gran favor. O en una cámara de estas que usan en los Estados Unidos, una descarga eléctrica, y despachamos esos elementos porque son elementos peligrosos. Y el que mata una, mata 10. Entonces, todo el que pretenda colarse asesinando a una mujer y quedarse vivo, hay que pasarlo por las armas o ahorcarlo en plaza pública, dice Manuel Fermín, y que me digan lo que quieran decirme. Para eso soy un cristiano, pero un cristiano con un machete en la mano, porque lamentablemente así no se puede, este país no puede seguir así. Y el mundo, porque en España veo muchísimos casos de feminicidio también, y donde conocemos de las noticias, eso es una epidemia. No una epidemia, una pandemia, porque es que eso anda por el mundo entero. Ahora, en países como China, eso no es problema. Y en Singapur y esos países, porque ahí hay la pena de muerte también, y ahí te ejecutan, igual que en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos el sistema es también tiene muchas, esos estados son hasta indulgentes con los criminales muchas veces. Pero la verdad que el país tiene que mejorar. La autoridad, la policía, los fiscales, háganle caso a las mujeres, porque lo que estamos viendo es la realidad. Que las mujeres ponen la denuncia y después se arreglan con los maridos. Muy bien, pero pónganle atención, porque en lo que se arreglan y no se arreglan, la matan la mujer y entonces la autoridad se queda. No, esos son asuntos entre marido y mujer. Eso no es verdad. Las mujeres a veces indefensas van precisamente y ponen querellas. Pero la policía no le hace caso, porque esta policía lamentablemente está en unas condiciones penosas. Ya ahí está cuestionada por todos los excesos que están cometiendo los agentes de la policía, que están recibiendo una formación, según el asesor, el colombiano asesor, un señor creo que apellido García. Según ese señor, hay una policía que se está construyendo, una institución modélica. Pero eso solamente es
en el pensamiento de ese caballero o de algunas damas que están ahí, incluida en la formación policial, pero cada vez lo que vemos es más crímenes y más sueltos los policías, o más resueltos los policías, mejor dicho, a golpear, a apresar y todo. Ese último caso del periodista va a ser una verdadera... eso es una falla imperdonable para la policía, porque eso son cosas ni de niños, cómo actuaron esos agentes policiales, pero lamentablemente son elementos analfabetos la mayoría, o alfabetos funcionales, y apenas saben ni siquiera escribir su nombre. Muchísimo con un origen ahí que usted no sabe de dónde salen esta gente, ni tiene información de nada, ni nada, y con datos falseados, falsean datos hasta de su propia identidad. Imagínense ustedes lo que es la falsedad en los estudios de estos elementos, que compran exámenes y pasan y dicen que son bachilleres, pero en la policía de lo que dicen que son bachilleres. Usted puede estar seguro que de cada 100, 95 son rechazables. No pasan el examen de bachillerato. Entonces, toda esa exigencia, imagínense ustedes cómo es que estamos. Y uno lo percibe en estos agentes de DGC. Esa gente cuando comienzan a escribir, usted ve las letras, que son letras de analfabeto. Y que no me digan a mí que los médicos escriben feo. Es verdad que los médicos escriben feo, pero dan diagnóstico claro. No es por brutalidad que escriben feo, ni por ignorancia que escriben feo, porque los diagnósticos revelan que el médico sabe lo que tiene, es inteligente o está bien formado. Pero el policía no. Vamos a estar claros con esas cosas, pero la verdad que es una pena ver tantas mujeres jóvenes asesinadas en forma tan grotesca por estos salvajes, pues son salvajes, lamentablemente son salvajes. Bueno, ya el código, tenemos un código nuevo ahora, bien, ha sido saludado casi por toda la comunidad nacional, porque la verdad que por asuntos de moralidad o de ética y de que, bueno, tenemos que incluir el aborto como un derecho. Pero resulta que tiene estos 20 años entre ida y venida, entre juego y rejuego, entre políticos sinvergüenzas y charlatanes y legisladores peores todavía, imagínense ustedes, pero los legisladores son políticos también. Entonces, ya se aprobó ese código penal, que le andaban huyendo todos. Hoy yo vi que el PLD, porque esas son cosas que uno realmente tiene que hacerle crítica a esto. Ver a este vicariato que salió ahí en una imagen de un video, una rueda de prensa, hablando de que el código está mal aprobado. Pero ustedes se pasaron 20 años en el poder, con todos los poderes, por lo menos durante 16 años. Tuvieron todos los poderes. Y yo me acuerdo que escribí un artículo en el periódico El Listín Diario, el manchón del PLD. Ese manchón que le iba a quedar al PLD, de haber tenido, señores, de 31 senadores, tuvo 30, o de 32, creo que, no sé, 32, 31. Es decir, como un partido con una matrícula congresual como esa, que tuvo todas las mayorías, pero las mayorías absolutas, para aprobar lo que tuviera que aprobar. Podían aprobar que República Dominicana, óigame, iba a estar en la luna representada con un satélite allá. Aunque eso fuera una ilusión, o una ilusión temeraria, vamos a llamarlo. Pero eso lo pasaban en un congreso porque el PLD tenía una fuerza de los 3 poderes
todo el Estado soy yo, podía decir el PLD, para aprobar todas esas cosas. ¿Y qué fue lo que hicieron? Huir, en forma irresponsable, huir. Este mismo gobierno se pasó 5 años huyéndole al problema también, siguiendo los pasos de los anteriores. Claro, al presidente tomar la decisión de aprobarlo, se reivindica el propio presidente de la República, porque el propio presidente de la República para un sector es un traidor, porque su palabra él la empeñó en tiempo de campaña, antes de ser presidente, empeñó su palabra con los sectores abortistas. Entonces, él dijo que él era partidario del abortismo, del derecho de la mujer a abortar. Hoy el presidente, como ha resuelto aprobar el código sin los causales, aquellos quienes confiaron en su palabra entenderán que él le falló, que él es un traidor a su palabra, o que ha traicionado su convicción que tenía cuando era un opositor y cuando estuvo en la presidencia 4 años rechazándolo también, el Código Penal. Entonces al PLD no le cabe eso, criticar ese asunto, porque no tiene fuerza moral, no tiene calidad moral, como se dice para eso. Bien, ese código está aprobado sin esas causales. Y eso es un logro, quieras o no, porque hay la obsolescencia de muchísimos casos. Por ejemplo, ese mismo de los feminicidios. Yo estoy pidiendo que sean ahorcados en plaza pública los feminicidas que pretendan colarse y quedarse vivos y no suicidarse junto con la víctima. Porque eso es lo que pretende, es colarse en la sociedad. Bueno, la maté, cumplo 10 años y ya estoy libre. Y salí de ese problema que yo tenía con esa mujer, que la amaba, pero ella era mala. No, usted va a pagar con el ahorcamiento en plaza pública. Y ya se acabó, ahí no usted va a pagar. Usted va a pagar con el daño idéntico al daño que usted hizo. Bueno, el Código Penal no contempla eso, pero me imagino que tiene penas fuertes para estos casos. Tal vez no estaban incluidos. Y así hay casos de ciberdelito y qué sé yo, muchísimas cosas que tal vez no estaban previstas, o seguro no estaban previstas, porque es un código muy viejo. Pero bien, ahora queda qué se va a hacer con la ley. El presidente va a mandar la ley, porque tiene que haber una ley, porque ahora también las causales, eso queda en un limbo, y eso crea delito. O si no es delito, crea derecho. Pero tiene que haber algo legal que rija aquello. El presidente tiene que mandar un proyecto de ley sobre ese asunto, o eso va a quedar en un limbo. Esa es la pura verdad, o creo yo que es la verdad. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina
de esta tierra. ¡Me voy para Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a ver qué opinan algunos juristas que yo conozco, que son mis amigos. Jesús Franco. Jesús es amigo mío, desde niño, desde que estaba jovencito él, porque él es mucho más joven, compañero de Manuel, mi hijo. El nuevo Código Penal entrará en vigencia dentro de 12 meses. Creo que eso es muy importante de destacar. Incluso, bueno, se van las imágenes, esto es un problema, estos celulares. Incluso cualquier fallo, error u omisión, ausencia en esa legislación podría corregirse antes de su entrada en vigencia con la aprobación de una nueva ley. Muy bien. Manuel Fermín Cabral. Esto es una noticia vieja, pero relevante en este contexto. Que conste de mi parte que es un planteamiento interesante desde el plano de la legitimación. De ahí que crea que deba discutirse con seriedad este tema. Evidentemente el referendo no se hizo. Entonces Luis Abinader impulsará un referéndum para decidir sobre las 3 causales. Entonces vamos a ver qué va a pasar, porque la verdad que eso queda como en un limbo, decíamos nosotros, pero yo soy un profano en esos asuntos. Eduardo Jorge Prats. Tenemos nuevo Código Penal. Pese a sus falencias, criminalización del aborto en todos los supuestos, algunos tipos penales ambiguos, etcétera, que podrán ser enmendados posteriormente. Dicho código contempla nuevas infracciones y contiene una parte general. Bueno, ahí se fue la imagen, pero regresa. Que permitirá sistematizar. Vamos a ver, pues este está bien largo. Sistematizar su aplicación e interpretación. Nuestra esperanza es que fiscales, abogados, jueces y doctrinarios sean capaces de contribuir a su debida y efectiva implementación y a domesticar jurídicamente la fuerza expansiva del populismo penal que ha inspirado muchos de los tipos penales consagrados y el endurecimiento excesivo de las penas que en nada contribuyen ni a la disminución de la criminalidad ni a la reeducación y reinserción social de los condenados. Aunque no es fruto de un consenso total, el nuevo código fue objeto de largo y amplio debate que permitió mejorar en gran medida el proyecto original. Por eso hay que aplaudir su aprobación sin dejar de observar y criticar sus falencias y proponer su modificación en lo que sea necesario. Correcto. Todo código penal no es más que el compendio de los fracasos de una sociedad, por lo que no debe olvidarse que no puede dejarse solo a la legislación penal la tarea de mejorar nuestra sociedad y disminuir la criminalidad. El derecho penal debe ser siempre la última ratio y Estado y sociedad deben procurar la intervención penal mínima si es que queremos seguir siendo Estado de derecho y de libertades. Nunca podrá en democracia haber orden sin libertad y libertad sin orden. Ojalá la judicatura, el Ministerio Público, los abogados, la dogmática, la academia y el resto de la sociedad sepan estar a la altura de lo que todo esto demanda. Solo así habrá valido la pena este nuevo Código Penal. Esa es una opinión verdaderamente terminada, amplia, del jurista Eduardo Jorge Prats y que nosotros la hemos querido leer
como una forma de edificar a los televidentes. Muy bien por don Eduardo Jorge Pras, un jurista consumado y muy conocido de la República Dominicana. Desde luego, el presidente, como dijimos, se reivindica de esto. Entonces, porque su palabra estaba comprometida con un sector que lo dejó ahora en la estación del desamparo a ese sector porque sigue la criminalización del aborto. Entonces eso queda en un limbo. Manuel, leí un Twitter de Manuel Fermín Cabral, eso mismo de su, tiene que haber, y el propio Eduardo, tiene que haber una ley o un proyecto de ley que contemple lo que se va a hacer con los causales, porque van a quedar entonces como una especie de limbo. Esa es la pura verdad. Entonces hay que legislar sobre eso. O están criminalizados de tal forma que el que pestañea pierde, como dice. Bueno, pero siguiendo con la palabra del presidente, el presidente, si no cambia su sistema, va a terminar muy mal, y nosotros lo hemos dicho aquí desde que se inició el gobierno. Este gobierno se inició prometiendo, y dijimos nosotros, el presidente no puede seguir haciendo promesas desde la calle, sin juicio, porque eso no permite un buen juicio. Eso fue lo que primero dijimos aquí. El gobierno coloquial no permite que usted piense que le pidan, presidente, hagan una carretera de 8 vías aquí en la Gorda de Nagua. Sí, está bien. No, eso no puede, eso no se puede trazar así. Queremos un puente colgante del río Boba en Nagua. Me cogió con la María Trinidad Sánchez. Miren, eso no se puede. Pero en el gobierno coloquial todo está bien. Sí, vamos a estudiar eso, lo vamos a estudiar. Pero esas son cosas que uno sabe que no se pueden hacer. Entonces el gobierno coloquial no es bueno. Eso lo dijimos nosotros. Ahora, la cercanía es una cosa, pero el gobierno coloquial no es solo la cercanía. El presidente ha dado pruebas fehacientísimas de ser cercano con la gente, muy bien. Pero eso no es gobierno. Eso es parte de, qué sé yo, de la idiosincrasia del pueblo dominicano, que le gusta que los presidentes sean así. Qué sé yo, cómo sería este caso, no tan riguroso, que puedan escuchar, oír, ver un presidente que pueda reír, que no tiene que estar con una cara de carcelero. Muy bien, que escuche, que bien, todo eso es bueno. Pero las decisiones gubernamentales se toman en el Palacio Nacional, digo yo, Manuel Fernández. Entonces el presidente, por ejemplo, el caso de educación, usted sabe la fealdad en que va a quedar el presidente cuando miles de mujeres y de hombres, padres y tutores, madres, de niños sin aula, sin poderlo inscribir, y el presidente dando todavía fe, o mejor, prometiendo que no habrá un niño dominicano que va a quedar fuera de las aulas. Entonces, si el presidente sabe que han cerrado más de 300 colegios privados, que han cerrado quizás porque los padres en asuntos de su crisis económica no pueden pagar los colegios se han visto en la necesidad de cerrar, o la escuela pública brinda mejores condiciones y la gente dice, ven acá, yo me voy para la escuela pública, voy a mandar a mis muchachos. Probablemente el problema no venga de ahí, sino viene de que usted no tiene los dineros, porque todos los años los colegios van aumentando las tarifas, van aumentando los costos de los materiales. Entonces, si en las escuelas públicas le regalan esa cosa, usted dice, bueno, yo no resisto el pago de esto. Pero el gobierno debe saber, y el propio presidente debe advertirle, presidente, mire, en este año van a entrar nuevo, más de 200.000 niños. Aparte que el año pasado se quedaron como 200 o 300.000 muchachos sin poderse inscribir. Esa gente andan buscando aulas. Hemos entregado muchas aulas, pero no van a ser suficientes. No haga ese compromiso. ¿Quién va a quedar mal? El presidente de la República.
Pero así ha quedado con muchísimas ofertas y promesas que se hacen y no se pueden cumplir, porque lamentablemente no se puede hacer el gobierno desde la calle o por una emoción. Esas cosas son penosas que pasen, pero lamentablemente le van a hacer mucho daño al propio presidente de la República. Su mandato, su gobierno será, digo yo, el año, van a celebrar los 5 años, digo yo, año quinto después del COVID, del gobierno del PRM con tantas, diríamos que un gobierno que muchos de sus esfuerzos se contraponen con los errores. Entonces los errores muchas veces también de este gobierno se hacen o terminan con motivos crónicos. Tal vez cabe ese término, no sé. Es decir, que o generan debate o generan descrédito para el gobierno. Y así ha pasado con muchísimas decisiones gubernamentales durante los 5 años que tiene este gobierno. Entonces, con esas obras, por ejemplo, todo el mundo sabe que se creó una buena expectativa, diríamos hasta una buena simpatía social tuvo el gobierno desde el inicio, el principio, porque el gobierno comenzó con sus obras, bueno, la Duarte, el 9, el teleférico de los Alcarrizos, la nueva línea del metro, el monorriel de Santiago, el teleférico de Santiago. Bueno, y como fue como una tromba, como se dicen, y se continuaron los trabajos de las circunvalaciones, bueno, y las escuelas, vamos a seguir trabajando. Bueno, el gobierno dio prueba al inicio de que había una amplia simpatía social con el presidente y su gobierno. Igualmente, cuando la justicia actúa contra aquella macro corrupción del gobierno de Danilo Medina, que se llevó a la justicia y ahí anda todavía con 4 o 5 años, pero como se dice, hackeado como ha sido el Ministerio Público. Hemos visto que se ve como impedido de conocer los casos de este gobierno, que son inmensos ya, porque hay una corrupción estructural. Aquí está, como se dice, aquí está robando, hasta los pelagatos están robando en esta administración pública. Porque la verdad, porque uno está viendo una serie de elementos que son nadie o eran nadie ayer y ya hoy usted lo ve con un comportamiento que uno sabe que hay un comportamiento delictivo en cualquier código penal, vamos a decir. Todavía vemos el caso de un regidor extraditado, otro más ahora aparece con una querella que le hace una inculpación, no sé, una imputación. Le hace el Ministerio Público en San Pedro de Macorís. Un hombre ha depositado casi 400 millones de pesos en cuenta. Un regidor, yo no sé de quién es el regidor, si es del PRM o es del PLD o de la Fuerza del Pueblo. El asunto es que no se dice en la noticia, no se dice a qué partido está afiliado, pero uno tiene la sospecha que es afiliado al PRM porque todos los casos terminan ahí. Entonces, el Ministerio Público, bueno, vamos a ver, ha abierto juicio contra tal vez pertenece a un partido de oposición y no al partido de gobierno, pero en esos asuntos de narcotráfico, cuando hay pedidos por vía de la DEA de Estados Unidos, no importa que sean del partido oficial o no, porque no pueden oponerse. El Ministerio Público no puede, por hackeado que esté, no puede esconder esa realidad. Esa es la pura verdad. Entonces, en estos 5 años ha habido de todo eso, pero hay mucho desconcierto porque la gente se siente mal porque no se cumplen las horas paradas o casi detenidas. Muchos problemas con las dádivas. Entonces, hoy yo vi
esta publicación, que es lo que sustenta el gobierno realmente, que es ese paliativo o paliar la crisis sobre la base de ser dadivoso. Gobierno anuncia entregará título a 400,000 familias, señores. Ahí es que está. Eso fue la reelección. Y es también la permanencia en el poder para el 2028. La oposición que sepa eso. Es decir, el gobierno está dispuesto a repartir el patrimonio nacional, el patrimonio público, con fines de que la gente se sienta agradecido del gobierno y le dé su visto bueno a la continuidad o al continuismo, no sé cómo le llamaría. Pero eso es una política verdaderamente despatrimonialista, porque van a dejar el Estado prácticamente sin bienes. Entonces eso es la garantía de un buen gobierno, regalar las cosas que no le ha costado ningún sacrificio al gobierno, porque lo encontró todo ahí. Probablemente, claro, muchas de esas cosas fueron de esa política rapaz de los gobiernos de Trujillo, que venía durante su tiranía de 30 años, hizo y deshizo del territorio nacional lo que le dio la gana, excepto aquellas plantaciones dueñas de los extranjeros que estaban en la producción principalmente de caña, que él tenía que respetar eso, porque eso eran juegos pesados, pero pena del dominicano común y corriente que ese caballero se interesara en sus bienes de terrenos y no lo convirtiera en patrimonio del Estado o de él, porque el Estado era él, el generalísimo Fello, el de San Cristóbal, como decía don Cuchito Álvarez, que en paz descanse, Cuchito, excelente caballero. Pero eso es una política despatrimonialista que tiene el gobierno, entregando los bienes públicos en forma alegre a gente que lo que son es invasores, muchos que han ocupado esos terrenos, que por lo menos vendámoslos, el Estado debe venderlo a precio asequible a las familias humildísimas que hay ahí, pero regalado así, en forma indiscriminada, como dicen, sin una verdadera probanza, una evaluación seria, competente, qué sé yo, esas cosas, pero eso es permanencia en el poder. Si no hay obras que exhibir mañana, obras físicas, obras infraestructurales, por lo menos, entonces viene si no hay infraestructura, habrá la desestructuración o desinfraestructura por vía de entregar los bienes públicos. Pero eso es una política verdaderamente desaceptada, aunque desde el punto de vista electoral o electorero sea la propuesta que se han decidido aplicar con fines de permanecer en el poder. Eso es verdaderamente penoso. Vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos
den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces el Banco Central nos anuncia que la inversión extranjera directa en este semestre del año 2025 ha sido de 2.898, vamos a ver, 2.892.8 millones de dólares la inversión extranjera en el primer semestre del año 2025 en la República Dominicana. Y eso es una suma considerable. La estimación que tiene el Banco Central para el año de 4.700 millones de dólares. Y un país pequeño como este que esté recibiendo más de 4.500 millones de dólares por año de inversión extranjera es una verdadera proeza, vamos a llamarle así, en cuanto a la confianza que hay en el sistema económico dominicano y el sistema jurídico, porque nadie va a venir a invertir a un país donde esto sea un total desorden. La justicia es muy cuestionada, indiscutiblemente tiene muchas aristas, tiene muchos errores, fallos, cuestionables, todo eso que se ha dicho. Ahí vimos aquello que decía el propio periódico Diario Libre: no quiere que la justicia sea rehén del partidarismo político. Bonita expresión, pero sin embargo apoyan que sea rehén de grupos económicos. Entonces no se puede ser hipócrita o cínico en estos comentarios. También una justicia rehén de grupos económicos es gravísimo. Y vimos la consecuencia en ese fallo de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, cuestionado por los mismos jueces. Un juez de Suprema Corte de Justicia y dos jueces del Tribunal Constitucional con respecto al fallo del aeropuerto de Bávaro, que también otro grupo de abogados hizo un conversatorio para tratar esas deficiencias y yo no sé, pero probablemente el Diario Libre, no fue a hacer su cuestionamiento como le hizo a dos jueces disidentes que no solamente comentó el fallo de los jueces, sino que le rebatió ese fallo a los jueces disidentes del Tribunal Constitucional. Algo increíble, insólito, que lo hiciera un periódico, pero resulta que el periódico es propiedad del grupo que estaba interesado en que ese fallo se diera así. Y entonces, rehén de quien esté a la justicia, no es solamente de los partidos políticos, que le queremos echar toda la culpa a los políticos de toda la vagabundería aquí, pero los grupos económicos son vagabundos también, vamos a estar claros. Entonces, si la inversión extranjera fluye
vamos a decir, no andamos tan mal, aunque sí andamos en malos pasos, anda mucha gente aquí, jueces, policías. Ahí hubo un coronel que eso me dijo, llegó una querella ahí gravísima con sus compañeros de armas y gente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, y a todo el mundo lo involucró ahí, a militares de alto rango y todo. Gente que está en serios problemas de corrupción, porque hemos dicho, aquí la corrupción es estructural, sistémica. Aquí cualquier pelagato, guardia y policía y civil se hacen millonarios de la noche a la mañana. No solamente por vía de la droga o de los ilícitos ahí, en eso, sino negociando con los bienes públicos. Un desastre. Aquí yo decía, cualquier jefe del G2, del J2, de qué sé yo qué, de esto de las Fuerzas Armadas, gente que usted ni lo conoce, ni son nombres conocidos ni nada, y salen de sus cargos, y usted lo ve con residencia en los resorts, en las montañas o en las playas, con residencia en la ciudad, y bueno, y viven como príncipes, y son gente que nadie lo conoce, ni le conoce un negocio. Ahora miren lo que está en justicia. El grupo de todo ese grupo, los corales y todo ese grupo de ese marasmo de corruptela y de corrupción que se montó en el gobierno de Danilo Medina y que hoy está en los tribunales de la República, pendiente de fallo. Es decir, es así que hemos andado, lamentablemente, pero bien, el país recibe elogio de la UNTAP, que es la Conferencia de Naciones Unidas para Economía y Comercio, creo que se llama, la UNTAP. Entonces, de Conferencia de Naciones Unidas para Comercio, no me acuerdo, Comercio y la... Comercio, Economía y Comercio, creo que es la UNTAC. Entonces, no es económico, es comercio. Bien, pero dice la UNTAC que es República Dominicana, regionalmente es el país que ha tenido mejor desempeño con respecto a la recepción o la receptividad de esa inversión extranjera directa. El Banco Central, repito, espera 4.700 millones de dólares, está muy bien. Bueno, entonces, señores, aquí yo dije lo que podía estar pasando con el señor Donald Trump y sus relaciones con el señor Putin. Hoy se ven cierto deterioro por una serie de posiciones ahí que cuestionan la situación de Putin o de Rusia y de Estados Unidos. El propio Donald Trump, que ha tomado medidas tan precautoriamente drásticas como prácticamente poner al frente de los intereses de Rusia los más avanzados sistemas de ataque de submarinos nucleares de los Estados Unidos, y eso ha creado una crisis porque ese loco que tiene el señor Putin ahí, el Medvedev, que no es más que un vedeto de Putin, que es un elemento que parece que Putin lo usa para como si fuera una máquina de un resorte y le da cuerda y el tipo comienza a hablar muchísimo disparate. Y dijo muchísimo disparate del señor Donald Trump, pero él sabe que Donald Trump no es Joe Biden. Y Donald Trump es un hombre que no se le queda callado a nadie. Entonces Donald Trump respondió con estas medidas que son tan drásticas, que son prácticamente casi una declaratoria, no de guerra, pero sí de un aviso grave que ha hecho Estados Unidos. Pero ¿qué ha dicho el señor Medvedev? Que no solo el Mossad conoce de la vida mundana que llevó en su juventud el señor Donald Trump. Eso quiere decir lo que Manuel Fermín ha dicho 5 años aquí o más. Dijimos, ese Putin tiene datos de esa vida mundana que tuvo Donald Trump, porque Donald Trump no puede negar que era joven, era un hombre que se dedicaba a todo ese mundanaje. Y ese lenguaje prostibulario y comportamiento prostibulario. Todo el mundo sabe que Donald Trump, y ahí están las imágenes. Y hoy los cuestionamientos incluso con el caso Epstein. Pero yo dije aquí
que me lucía que el señor Donald Trump es víctima de ese chantaje. ¿Por qué? Porque Putin es un KGB, Putin es un espía. Y eso le hizo, repito yo aquí, le hizo subir al poder sobre la base de espiar a un fiscal que acusaba a la hija de Boris Yeltsin, que era el líder de la Rusia, de la Federación de Rusia, ya con la caída de la Unión Soviética, y ya Gorbachev en desgracia. Y la hija de Putin, una delincuenta, ese fiscal la tenía acusada para someterle a un juicio gravísimo por corrupción. ¿Y qué hizo Putin como encargado de la inteligencia de esa Rusia? Filmó la vida mundana de ese fiscal en unas relaciones íntimas, muy provocativas, típicas de la prostitución de esa Rusia postsoviética. Y el hombre lo pusieron en evidencia en público, los videos que tomó el señor Putin, y desacreditó de tal forma al fiscal que el fiscal tuvo que renunciar y dejar la causa pendiente. Y Yeltsin lo que hizo fue premiar a Putin por ese gesto de KGB o de ex KGB. Esos datos también los tiene de ese tipo de gente como Trump, tal vez no pensando que Trump mañana iba a ser presidente de los Estados Unidos, y sirve de chantaje. Pues Medvedev, ese que fue presidente, prácticamente lo que quiere decir que no es solo el Mossad, sino la SBK, que sé yo cómo se llama la de Rusia. El KGB, vamos a llamarle así. El KGB ruso tiene evidencia de eso, porque eso fue lo que él dejó con mal velado disimulo, dejó dicho. Que no solamente el Mossad de Israel tiene esos datos contra Trump, sino que ellos tienen esos datos contra Trump. Es decir, se evidencia lo que nosotros decíamos aquí hace 6 o 7 años atrás. No solamente decir que Trump ha actuado como un dinamitero, que ha generado la estampida de los acuerdos y todas esas cosas que uno sabe, lo que ha estado allí. Pero estos son asuntos graves, son asuntos personales de aquella vida que llevó Trump, que él no lo niega tampoco, pero todo el mundo sabe que lleva una vida mundana prácticamente alocada de aquel Washington y de aquel Estados Unidos, de estos mega ricos que hacen, y como siempre dijo de la Bruguière, no trate de ridiculizar a un rico necio, que las carcajadas están de su parte. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.